Abordando el libro de Éxodo, ¿verdad? Ya pronto vamos a terminar, hermanos. No llevamos prisa tampoco, ¿verdad? Aparte ya casi estamos terminando los últimos capítulos, pero el día de hoy vamos a hacer otra pausa y vamos a hablar de un salmo que desde hace ya algunas semanas, podría decir yo meses, ¿no? Quizá 2 meses, había un deseo de exponerlo y le voy a pedir que se ponga de pie y vamos al Salmo número 3. Salmo número 3. Cuando lo tenga me dice un amén. Salmo 3. Dice la palabra del Señor. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y hay una pausa ahí, ¿verdad? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Vamos a orar, hermanos. Le pido que ore por mí también. Padre Santo, Señor, reconozco, Señor, mi gran debilidad al estar en este lugar, mi miedo que tengo, Señor, al estar en este lugar. Lo reconozco delante de ti, delante de la congregación, sabiendo, Señor, que es tu palabra la que se va a hablar. Soy demasiado insuficiente y necesito de tu ayuda para poder hablar tu palabra, Señor. Ayúdanos a mí y a mis hermanos, a mí exponerla de una manera eficaz, y a mis hermanos atesorarla en su corazón y dar esperanza, consolación o reprensión. Te pido que nos ayudes y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Amén. Tengo que reconocer que por la gracia de Dios llevamos 14 años ministrando, y cada vez de que predicamos la palabra siento miedo, hermano. Se los confieso, porque es la palabra de Dios. Amén. Siempre hay una angustia, hay un temor, porque no es la palabra de nosotros, sino la palabra de Dios. Amén. El Salmo 3, hermano, este es un salmo de David. A este salmo se le llama oración matutina de confianza en Dios. Nosotros al leer este salmo, hermano, detenidamente, si usted medita claramente en cada texto que acabamos de leer, David, hermano, en este salmo, él describe en ese momento los apuros que él vive. En este salmo vemos a David en desesperación. ¿Y quién no ha estado en desesperación?
En este salmo vemos a David en una prueba muy difícil. En este salmo vemos a David en una situación difícil, y lo primero que hace David es que cada madrugada al despertar en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, él ora, él clama, él pide a Dios. Es lo primero que hace él. ¿Cuál es el trasfondo de este salmo? ¿O cuál es el contexto en que se escribió este salmo? Si usted nota, hermano, en el Salmo 3, arriba como título dice, oración matutina de confianza en Dios, pero abajo, con letras pequeñas, si usted nota, este salmo dice, Salmo de David, cuando huía delante de Absalón, su hijo. Entonces, es una prueba muy dura, una prueba difícil. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de este salmo? Del por qué esa desesperación, de por qué esa prueba difícil, de por qué él se encuentra en apuros. Porque abajo en este salmo llegaron a la conclusión de que este salmo es una vivencia que está pasando David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Es decir, este salmo, hermano, fue escrito cuando David estaba huyendo de su hijo. David está huyendo de alguien que en un momento dado él lo tuvo en sus brazos cuando era pequeño, quizá porque uno tiene a sus hijos en sus brazos cuando son pequeños, ¿verdad? David está huyendo en un momento dado de alguien que él le dio todo, como a un hijo. David está huyendo de alguien que amaba mucho, y eso, hermano, seguramente a él le dolía mucho, le dolía bastante. Pregunta, ¿por qué David está huyendo de Absalón? Muchos de nosotros, hermanos, conocemos la narración. Años atrás, tengo que repetir eso, años atrás, David cayó en pecado de adulterio tomando a la mujer de Urías. Cuando David cayó en adulterio, David trató de esconder el pecado. Y el pecado no se puede esconder. El pecado sale a la luz. Más adelante, cuando David, hermano, trata de cubrir, de esconder ese pecado, David es confrontado por el profeta. El pecado sale a la luz, David se arrepiente, Dios lo perdona, Dios lo restaura. Pero las consecuencias de ese pecado lo alcanzan cuando sus hijos crecen. Tanto que uno de sus hijos, Absalón, se levanta contra él. Y como David, hermano, no quiere pelear contra su propio hijo, él decide mejor huir. Él decide huir. Es por eso, repito, que usted va a ver con letras pequeñas, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Entonces, cuando nosotros vemos el Salmo 3, hermanos, vemos a David, ya viendo el trasfondo de este salmo, en una prueba, hermano, muy difícil. Vemos a David en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento, en un momento de mucha aflicción por su hijo. Vemos a David en un momento donde no sabe qué hacer, porque por una parte David sabe que lo que está pasando es consecuencia de lo que él hizo años atrás. Él lo hizo. Aunque ya había sido perdonado por Dios, aunque había sido restaurado por Dios, él sabe que es una consecuencia de algo que él hizo años atrás. Pero también se duele porque David en esa consecuencia ha perjudicado de alguna manera directa o indirecta a su familia, a sus hijos. Porque el pecado así es, nos alcanza a todos. David, amados hermanos, amaba a Absalón. David lo amaba tanto, fíjese, lo amaba tanto que en una ocasión Absalón mató a uno de sus hermanos, hijo también de David, y David le perdona la vida. Es decir, David lo amaba. Cuando Absalón mata a uno de sus hermanos, David le perdona la vida, David le demuestra misericordia a Absalón.
David veía a su hijo con ojos de gracia. Era su hijo, lo amaba. La Biblia hace mención que Absalón, hermano, era perfecto, era hermoso. Alguien en el cual, sin duda, en un momento dado, hermano, David debió haberse sentido orgulloso de él. Mas, sin embargo, hermano, este hijo amado, este hijo que en un momento dado de su vida recibió la gracia de David porque fue perdonado cuando mató a su hermano, este hijo amado se levanta contra su padre, maquinando un plan para hacer un golpe de estado, logrando su objetivo. Por lo tanto, había lágrimas de parte de David, había lamento de parte de David, había dolor en el corazón de David, había sufrimiento en la vida de David por el proceder de su hijo, y David, hermano, comienza a oír. Y es cuando David expresa el Salmo 3. Es decir, este salmo, hermano, es una oración de dolor. Es una oración de angustia. Es una oración de sufrimiento por su hijo, que se ha levantado contra su padre. Es una oración intensa por un hijo amado. Y el Espíritu Santo, hermano, inspira a David en esta oración y a la vez toma esta oración para mostrar una realidad que estaba pasando David con su hijo que se había levantado contra su padre, del cual tú y yo, hermano, no estamos exentos de vivir. ¿Por qué? Porque habrá momentos donde nosotros no sabremos qué hacer. Habrá momentos donde quizá entraremos como en un estire y afloje con nuestros hijos o como en una guerra con nuestros hijos, y quizás ellos no lo van a ver de la mejor manera. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ¿qué vemos en ese salmo? Vemos dolor, sufrimiento por parte de David. Ahora, ¿cómo podemos nosotros dividir este salmo? Del verso 1 al verso 3, David, ¿a dónde va? Va a Dios. ¿A dónde va, hermanos? A Dios. Y el consejo es que cuando se siente en esa situación difícil, el consejo que nos da es, cuando usted se sienta así, vaya a Dios. Número 2, desde el verso 3 hasta el verso 4, David alaba a Dios, exalta a Dios. Y número 3, desde el verso 5 hasta el verso 8, David confía en Dios. 3 cosas: vaya a Dios, alabe a Dios, confía en Dios. 3 cosas, amén. Vaya a Dios, alabe a Dios y confía en Dios. Verso 1. ¿Lo tiene? Oh Jehová, este es un lamento, ¿ok, hermanos? Es un desespero de él. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, lo primero que vemos, hermanos, en estos versos es que David en ese momento de dolor va a Dios, se dirige a Dios, ora a Dios, se acerca a Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. David en ese momento de angustia va a ese lugar, hermano, donde todos los cristianos debemos de ir en momentos de dolor. Ir a Dios, acercarse a Dios, clamar a Dios, venir a Dios, rendirse a Dios. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Si David expresa que no solamente es uno, David expresa que no solamente son 2, David expresa que no solamente son 3, son 4, son 5.
David expresa que no solamente es su hijo, sino varios los que se han puesto en su contra, y en ocasiones así pasa. Es decir, en ocasiones, hermanos, no solamente se nos junta una situación, sino se nos juntan 2, 3, 4, 5. Y la pregunta que surge es: ¿a dónde tengo que ir? A Dios. ¿Qué dice David, hermano? Oh Jehová. Si David está exponiendo, hermano, su dolor delante de quién, no lo está publicando a través de las redes sociales. Pastor, no había redes sociales, pero tenemos la costumbre de publicar nuestras cosas a través de las redes sociales. David está exponiendo su dolor ante quién, ante Dios. David está exponiendo sus lágrimas ante Dios. David está exponiendo su sufrimiento ante Dios, ya que Absalón ha provocado que los enemigos de David aumenten. Cuando David comienza a huir, hermano, mucha gente le comienza a dar de espalda. Y en vez de que sus enemigos vayan disminuyendo, los enemigos van ¿qué? Aumentando. Y cuando David vio eso, se siente abrumado, y lo único que dice es: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Como decir: Señor, son muchos. Son muchas las cargas, son muchas las preocupaciones, son muchos los problemas. Son muchos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que David trae su dolor delante de Dios. Y mira, hermano, no es porque Dios no lo supiera, Dios lo sabe todo. Pero ¿sabe qué? A Dios le agrada que vayamos a Él. Tienes un dolor, ve a Dios. Acércate a Él. Sigue diciendo la segunda parte del texto: muchos son los que se levantan contra mí. Verso 2: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Si David expone, hermano, en esta oración que los adversarios son muchos. Y no solamente son muchos, sino son activos. Son duros. Son demasiados, son reales. David expone que los adversarios lo cargan, lo cansan, no tienen piedad. Y David, hermano, ha escuchado lo que dicen de él. Pregunte a esos muchos que dicen de David: no hay para él salvación en Dios. Eso es lo que decían. ¿Qué decía el hermano? No hay para él salvación en Dios. Si David sabía, hermano, que lo que estaba viviendo era una consecuencia de un pecado que había incurrido hace algunos años atrás. Repito, recalco, eso ya había pasado, Dios ya lo había perdonado, Dios ya lo había restaurado, solo era una consecuencia. Mas sin embargo, esos muchos están diciendo: para él no hay salvación. Está solo. Dios lo ha abandonado. Decían: David ya no tiene salvación. Y mire bien, hermano, fue tanta la presión que David sintió en este salmo, que David como que comenzó a creer que de verdad Dios lo había abandonado. Él como que empezó a creer eso. ¿Por qué? Porque al analizar el texto gramaticalmente lo vemos así, como que él comenzó a creer todo lo que decían. ¿Qué decían estos adversarios? Ya no hay salvación para él. Este hombre adulteró. Este hombre cometió un error. Este hombre es un pervertido. Por lo tanto, está frito, está abandonado por Dios, está acabado. Para este hombre no hay salvación. Repito, cuando nosotros vemos gramaticalmente esta oración, podemos ver claramente que David como que comenzó a creer lo que se decía de él.
porque va a Dios. Mira, Señor, lo que dicen de mí. Mis adversarios, mis hijos, mira lo que dicen de mí. Dicen que para mí no hay salvación, dicen que estoy frito, desechado, acabado. Repito, ¿por qué digo que David como que comenzó a creer eso? Porque va a Dios. Porque va delante de Dios y le pide al Señor, mira, Señor, lo que están diciendo de mí. Mira lo que hablan. Mira cómo cuchichean de mí. Mira cómo me lo echan en cara. Y dicen que para mí ya no hay salvación. Hermano, David como que comienza a creer esa mentira. Yo maté a Urías. Tomé a su mujer. Un hijo, un bebé murió por causa de eso. ¿Se da cuenta? Mi familia es un desastre. Una hija violada. Mi hijo mató a su hermano. Y ahora Absalón se levanta contra mí para quitarme la vida. Es como si David dijera, lo que tengo de familia es una familia que no tiene solución. Y todo por causa de un pecado que cometí hace años. Un pecado que ya ha sido perdonado y David ya había sido restaurado. Imagínense cuando a David le llegaban todas esas acusaciones. Mataste a Urías. Le quitaste a su mujer. Murió un bebé por causa de tu pecado. Una hija violada. Tu hijo mató a su hermano y ahora tu hijo se levanta contra mí. Imagínense cómo se sentía David. ¿Cómo está mi familia? Eso es lo que tengo por familia. Y David empezó a creer, hermano, todo esto. Por causa del pecado, un pecado que había cometido hace muchos años atrás. ¿Qué dice David? Muchos. ¿Cuántos hermanos? Muchos. Si no solamente esto ha pasado en mi familia, sino que cuando salgo ahora a la calle hay personas que me lanzan piedras, me llaman sanguinario, me menean la cabeza, me hacen escarnio, me maldicen, me dicen fuera, 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 fuera. Me dicen el Señor te está pagando todo lo que hiciste. Eso usted lo puede ver en 2 de Samuel, capítulo 16, verso 5. Dice la escritura que cuando David estaba huyendo de Absalón, Simeí le salió al encuentro. Y cuando le sale el encuentro le comenzó a maldecir, le tiraba piedras y le decía, fuera, fuera, hombre sanguinario, indigno, el Señor te está haciendo esto. Te mereces esto por lo que hiciste hace años, repito, hace años. ¿Qué estaba pasando ahí? Lo que estaba pasando es que Simeí le estaba sacando el pasado. El pasado. Un pasado del cual David había sido perdonado. Un pasado del cual David había sido restaurado. Y que no te extraña, amado hermano, que te saquen el pasado. Que no te extrañe. Que te digan lo que hiciste hace un año. Lo que hiciste hace 2 años. Lo que hiciste hace 5 años, lo que hiciste hace 10 años, lo que hiciste hace 20 años. Que no te extrañe que te saquen el pasado. Porque así suele suceder. ¿Y te acuerdas hace 5 años cómo eras? ¿Y te acuerdas lo que hiciste hace 10 años? ¿Y te acuerdas lo que hiciste? Regularmente lo van a hacer. Sí, pero Dios ya me perdonó. Ya no soy el mismo. ¿Qué clamor, hermano, lleva David a Dios? Señor, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Es como si dijeran, David, esto te pasa porque pecaste, esto te pasa por lo que hiciste.
Y repito, ya habían pasado algunos años. Ese pecado ya había sido perdonado y aunque David está sufriendo consecuencias, estos hombres no tenían piedad. Había ataques tras ataque, señalamiento tras señalamiento, crítica tras crítica. Ya están los acusadores dándole duro a David. Mira lo que tú hiciste. Porque así va a pasar, hermanos. De repente va a haber ataque tras ataque, señalamiento tras señalamiento, crítica tras crítica, por cosas que quizá tú hiciste hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, pero ya no eres el mismo. Repito, que no te extrañe que te sigan acusando por algo que hiciste hace años. Que no te extrañe que te sigan acusando por pecados que Dios ya te ha perdonado. Y lo más doloroso, que sean nuestros hijos. Que sea gente que amas. Y no que eres cristiano. Eres un hipócrita. ¿Y para qué tanto vas a la iglesia? ¿Sabe qué es lo peor? Que lo más doloroso es que en esas muchas críticas muchas veces vienen de la gente que amas. Y te crees muy santa, te crees muy santo. Y dices tú que eres cristiano si hace 2 años hiciste esto. Cuidado. No le presto oído. Si usted ya cambió, no le presto oído a tantas cosas. David, hermano, en este salmo está siendo acosado, está abrumado, está en crisis. David está siendo atacado con los recuerdos de su pasado. Y como que David, hermano, comienza a creer eso. Señor, ¿será que para mí no hay salvación? ¿Será que de verdad yo soy cristiano, Señor? ¿Será que de verdad vale la pena seguir adelante? ¿Sabe qué es lo peor, hermano? Que te comienzas a creer en esa mentira. Y que digas que no vale la pena seguir, eso es lo peor. Y abandones la iglesia, abandones las cosas del Señor, eso es lo peor. Sin embargo, cuando David, hermano, trae este clamor, ya que él recuerda que ese pecado fue de años atrás, que le están recordando los adversarios. David recuerda que Dios ya lo había perdonado, David recuerda que Dios ya lo había restaurado. Y cuando él recuerda eso, David, hermano, comienza a alabar a Dios. Es decir, después de que David va a Dios, ¿a dónde va, hermano? Va a Dios. Después de que David lleva su clamor a Dios, después de que David lleva su carga a Dios, después de que David recuerda que había sido perdonado, ahora desde el verso 3 hasta el verso 4, David comienza a alabar a Dios. Verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Sabe lo que vemos? Vemos un cambio. Aquí es un cambio. Vemos que David pasa del clamor a la alabanza. Vemos que David pasa de la angustia a alabar a Dios por sus atributos y dice, mas tú, hay una coma ahí, mas tú. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, hay muchos adversarios que me acusan, mas tú, Jehová, eres escudo. Hay muchas pruebas que estoy pasando, mas tú, Jehová, eres escudo. Hay muchas acusaciones falsas, mas tú, Jehová, eres escudo. Muchos dicen de mí, mas tú, Jehová, eres escudo. Muchos me han dicho, no soy cristiano, mas tú, Jehová, eres escudo. Muchos dicen de mí que no hay para él salvación. Muchos dicen que para mí no hay salvación, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí.
Es decir, aunque digan que para ti no hay ayuda, aunque digan que para ti no hay esperanza, aunque digan que para ti no hay salvación, David dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermano, cuando David dice, mas tú eres mi gloria, David está diciendo, no se trata de mí. No se trata de mi posición como rey, se trata de ti, se trata de tu gloria. Dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza, es decir, las acusaciones, hermano, hacían que David bajara la cabeza. Hacían que David bajara la cabeza. Andaba con cabeza caída, estaba abatido, estaba deprimido, se sentía abatido por Absalón, se sentía abatido por su familia, por las acusaciones. Pero ¿qué dice David? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. David, hermano, confiaba en Dios. David sabía, hermano, que podía levantar su cabeza ya que Dios lo había perdonado y lo había restaurado. Como decir, yo saldré de esto con la frente en alto. Sí me equivoqué, sí fallé, pero fue hace años. Dios me perdonó, Dios me restauró. Hay acusaciones, pero ya Dios me perdonó. Y saldré de esto con la frente en alto. Verso 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él, que hermanos, me respondió desde su monte santo. David en ese clamor, hermano, entendió que Dios no ignoró su oración. Y él dice, ¿con qué? Con mi voz clamé. Aquí la palabra clamar se traduce como grito de desesperación. Pero una vez que David, hermano, fue a Dios a llevar su clamor, una vez que David va a Dios y ese clamor lo cambia por alabanza, ahora desde el verso 5 hasta el verso 8, David simplemente, hermanos, confía en Dios. ¿Cuáles son los pasos de este salmo? Vaya a Dios, acérquese a Dios, alabe a Dios, confíe en Dios. ¿Qué va a hacer David ahora, hermano? Confiar en Dios. Porque hay cosas que él no puede cambiar, hay cosas que él no puede hacer. Simplemente decide confiar en Dios. Verso 5. ¿Qué dice, hermanos? Tiene que recordar el contexto y cómo está, ¿verdad? Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Verso 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, oh Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Verso 8. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Si lo primero que dice David después de ese clamor, después de que va a Dios y da paso a la alabanza, da paso a alabar, David dice ahora, empieza a confiar en Dios y dice David, yo me acosté. Recordemos cómo él se siente, él está huyendo de Absalón. Los enemigos han aumentado, hermanos. Quizá le vienen los recuerdos de lo que él hizo, pero también se acuerda que Dios, hermano, ya lo perdonó y lo restauró. Y por eso alaba al Señor. Y ahora dice David, yo me acosté y no pude dormir toda la noche. No dice así, ¿verdad, hermanos? Yo me acosté y di vueltas y vueltas y vueltas en la cama, angustiado sin poder dormir. No dice así. Yo me acosté y ¿qué? Y dormí. Yo me acosté y estuve, piense, ¿le ha pasado eso, hermano?
piense y piense y piense y piense y piense y piense. Yo me acosté y estuve pensando las cosas que dicen de mí, estuve pensando en todos mis problemas, estuve pensando en todas mis enfermedades, estuve pensando en todo lo que dicen de mí, estuve pensando en todas las acusaciones. No, yo me acosté y dormí. David dice, yo pude dormir. En medio de un problema, hermano, usted puede dormir. Y le da vueltas, y le da vueltas, y le da vueltas al asunto. Y se para, y se va a la cocina, y abre el refri, y cierra el refri a las 3 de la mañana, y come, y come. No puede dormir. Preocupado por la enfermedad, preocupado por lo que estoy pasando, preocupado por esto, por lo otro, por aquello. Pero ¿qué dice David? Yo me acosté y yo dormí, dice. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí. ¿Qué dice David? Yo pude dormir sin gomitas de melatonina, sin té de tila. Yo dormí a pesar de mis problemas. No ocupé las pastillas, pude dormir bien. No necesité el squill. No puede dormir. Un squill para dormir. Pastillas para dormir. Mi hija Cintia, hazme mi té de tila, por favor, mira. No puedo dormir las cargas de la iglesia. Yo me acosté y dormí. Qué privilegio. Ahora yo sé que unos hermanos llegan y dicen, ¿duermen, hermano? Pero tenemos que ver los contextos del aumento de los adversarios, de las cargas. No era una prueba, no eran dos pruebas, no eran, se aumentaron. La pregunta es, ¿cómo alguien puede dormir en medio de tantos problemas como los tenía David? ¿Cómo, hermano? Y no es que David era concha, hermano, no es que David era mantequilla, era todo mantequilla, no es que David podía dormir, hermano, y le urgía la melatonina, no es que David no le importaba a su hijo Absalón, no, David sí le importaba a su hijo Absalón, a David le dolía a su hijo Absalón, a él le dolía. La realidad es que David dormía y tenía paz, porque a pesar de su situación, lo primero que hizo fue a Dios. Fue a Dios. ¿Qué vemos aquí? David tenía paz, fíjense, tenía paz. Tenía dolor, tenía llanto, tenía sufrimiento por su hijo, le dolía a su hijo, amaba a su hijo. Repito, en una ocasión Absalón mató a su hermano y David le perdonó la vida. Lo miró con ojos de gracia. Una hija violada, un bebé muerto, mató a Urías, le quitó a su esposa, le llegaban las acusaciones, pero él sabía que el Señor ya lo había perdonado de ese pecado que años atrás había cometido. Ya estaban las acusaciones. ¿Verdad, hermano? ¿Y para qué tanto vas a la iglesia? Y eres cristiano. Yo puedo dormir, porque Jehová me sustentaba. ¿Qué tenía David, hermano? Tenía paz. Eso tenía. David no tenía paz, hermano, porque cerca de él estaba parte de su ejército y lo defendiera. No, David no tenía paz por eso. David tenía paz porque fue con Dios. Por eso tenía paz, porque fue con Dios. Señor, mi hijo. Señor, esta situación fue con Dios y pudo dormir. Por lo tanto, ¿qué dice el verso 16? No temeré,
a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Es decir, esos muchos adversarios, mi hermano, eran literales. Eran millares de gente. Esos muchos adversarios constantemente estaban poniendo sitio contra él. Lo estaban acusando, lo estaban acosando también. Y muchos le seguían recordando el pasado. Y David dice, no temeré. ¿Qué le ponían esos muchos? Sitio significa muerte. Lo querían matar. David sabía, hermano, que le querían quitar la vida. Él sabía que le querían quitar la vida. Tenía sentencia de muerte. Una noticia, hermano, difícil, ¿no? Por eso hay que ir a Dios para poder descansar. Verso 6, no temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí. Verso 7, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Verso 8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Cuando David dice levántate, se traduce como ayúdame, Señor. Ayúdame, sálvame. David, hermano, está orando por él, está orando por su pueblo. Está orando por el pueblo. Y no es que David, hermano, cuando él dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, no es que tú vas a orar así, ¿verdad? Simplemente lo que David, hermano, está orando por esos enemigos que influían en su hijo. Porque él lo amaba, a él le dolió cuando murió Absalón. Él está orando por esos enemigos, porque la iglesia siempre tiene enemigos, que influían en su hijo. Él oraba para que esos enemigos fueran derrotados. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo es enemigo de Dios. Verso 7, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. David está orando ahora por el pueblo, está pidiendo ayuda a Dios. David está orando para que esos enemigos que influían en sus hijos fueran derrotados. Y David reconoce que la victoria absoluta es de Dios. Jehová es el que salva. David, hermano, amaba a su hijo. Oraba por su hijo. Pedía por su hijo. Y decía que la salvación solamente es del Señor. El único que lo puede salvar es el Señor. ¿Qué dice el Salmo? Oh Jehová, se pone de pie. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado en mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, ayúdame. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición.